Hubo un momento de mi infancia que me marcó de por vida, lo que generó cierta abominación a las historias, leyendas y cuentos que tengan relación con aquellos seres extraños y paranormales conocidos como duendes. Mi historia se remonta cuando yo era niño. En ese entonces mis abuelos maternos tenían algunas propiedades a las orillas de Villahermosa, Tabasco. En esos años ellos vivían en una hacienda. Allí desempeñaban sus principales actividades económicas. Mi abuelo solía asustarnos a mis hermanos y a mí diciendo que la hacienda estaba abandonada por muchos años, lo que hizo que se infestara de duendes, pero yo jamás creí que eso fuera cierto. Además, mis padres siempre decían que era una forma en que a mi abuelo le gustaba jugar con nosotros. Un día se reunió la familia para festejar el cumpleaños de mi abuela. Mientras los adultos convivían y festejaban, mis primos, mis hermanos y yo nos juntamos para jugar en un área de la hacienda en la que había muchos árboles. Conforme iba atardeciendo, mis padres nos metieron a mis hermanos y a mí a la casa y pusieron a la niñera a cuidarnos. Lo mismo hicieron mis tíos con mis primos. Al poco rato la niñera salió de la habitación, dejándonos solos por un buen rato, así que decidimos salirnos sin que nadie nos viera. Ya estando afuera nos dirigimos al lago en donde el abuelo tenía su bote. Llegamos y como siempre, este estaba protegido por una lona. La quitamos sin cuidado alguno para introducirnos y jugar dentro de él. No pasaron ni 15 minutos cuando ya el sol se había ocultado. Al notar eso, decidimos mejor regresar a la casa con los demás. Cuidamos que todos bajaran del bote. En eso, a lo lejos, uno de los trabajadores de mi abuelo gritó: «Hay alguien en el bote». Al otro lado se escuchó el grito de otro trabajador: «Son los niños». El primero le respondió: «No, además de los niños, hay alguien más ahí». Volteamos y vimos que en la lona se reflejaba la sombra de alguien que tenía los brazos abiertos y las manos apoyadas en la cintura. Tiramos del resto de la lona y pudimos saber que atrás de ella se hallaba una persona que tenía una altura muy pequeña, más pequeña que un niño de mi edad. En ese entonces yo tenía 8 años. Aquello tenía puesto una especie de boneta en la cabeza y sus zapatos puntiagudos eran algo extraños. En pocas palabras vestía como los dibujos de duendes que ilustran los cuentos infantiles. Pero este era diferente, ya que su cuerpo era un poco ancho y sus facciones, jamás olvidaré sus facciones, eran toscas y algo maduras. Una vez que terminó de caer la lona, aquel duende, si es que era eso, levantó la mirada y empezó a vernos uno a uno. Nosotros estábamos extrañados. Aquello, al ver nuestra poca capacidad de respuesta, empezó a sonreír. Su sonrisa poco a poco se fue haciendo más grande hasta llegar a deformarse. El miedo nos invadía y aquel ser, al notarlo, empezaba a mostrar cierta satisfacción. Lo siguiente que hizo fue inclinar su cabeza hacia su hombro derecho. Mientras tenía su mirada puesta en nosotros, por un momento su rostro empezó a cambiar y sus rasgos poco a poco se mostraban más agresivos. Sus ojos proyectaban cierta maldad. Todos gritamos y salimos apresuradamente hacia la casa con los demás. Los trabajadores de mi abuelo, al vernos espantados, se acercaron al bote para saber quién era aquella persona que estaba con nosotros. Cuando llegamos a la casa, los adultos salieron. Mis padres nos regañaron a mis hermanos y a mí. Mi madre, para calmar nuestro llanto, nos dijo que no había nada afuera. Para probarlo salieron a revisar las instalaciones. No tardaron en regresar y solo se atrevieron a repetir que no había nada allá afuera, que todo había sido producto de nuestra imaginación. Más tarde, cuando mis hermanos y mis primos dormían, pude escuchar a mi abuelo hablar con sus trabajadores. Él les pidió que describieran lo que vieron. Ellos le dijeron que querían haber visto a un niño disfrazado de duende, solo que cuando nosotros regresamos a la casa, el niño disfrazado se dirigía hacia los árboles de la hacienda. Ellos trataron de alcanzarlo y conforme se iban acercando escuchaban lo que parecían risas macabras. Aún después de tantos años, no puedo dejar de recordar aquello que vimos. Desde entonces sé que los duendes son reales. Si te gustó el contenido, dale like y compártelo con tus amigos. En los comentarios, haznos saber qué te pareció el video y qué contenido te gustaría que subiéramos. Suscríbete y activa la campana para saber cuándo subimos nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales.